Bienvenidos a su programa Hoy en el Derecho. Y como lo habíamos anunciado, vamos a tener un gran invitado y vamos a empezar contigo, David. David Merino, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, encantado de saludarte y encantado de saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento a través del canal de televisión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y habíamos dicho, ¿no? Vamos a hablar del derecho tecnológico y qué mejor tener a un experto. Y eres mi víctima el día de hoy. Hoy nos vas a platicar del derecho tecnológico. Muchas veces quizás damos por hecho que conocemos los términos, pero yo quiero que nos digas, ¿qué es el derecho tecnológico? Mira, yo te diría que el derecho tecnológico, básicamente, y sin irnos tanto a una definición técnica, es la rama de la ciencia jurídica, y ahorita voy a entrar en esa discusión que existe con esto, pero así te lo digo, la rama de la ciencia jurídica que se encarga del estudio, regulación de lo que es la aplicación de la tecnología en la vida humana, en la vida cotidiana, la interrelación con el hombre y los efectos de esta. Para decirlo en palabras muy claras, la tecnología evoluciona e impacta directamente en la vida del hombre, en muchos sentidos. La pregunta interesante es si las normas jurídicas han avanzado o están avanzando con la misma dinámica y la misma velocidad que debería ser para cumplir con el fin del derecho, regular la conducta del hombre en sociedad. Porque en apariencia no sería así. Tenemos situaciones que suceden en el mundo digital o con temas o conductas digitales que no están tipificadas en ninguna normatividad jurídica. Entonces tenemos muchas zonas grises, esas zonas de vacío, dentro de las cuales pues no tienes propiamente una norma que sea exacta para la situación real que se está dando y que se tiene que regular. A lo mejor en algunas materias podrías decir, bueno, pero esta se parece y la aplico. Pero hay ramas como la que tú dominas, que es la penal, en la cual no puedes decir, oye, por analogía te voy a aplicar esta otra, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente la ley Olimpia, ¿no? Que Sí. fue parte de un tema tecnológico en donde se empiezan a dar conductas que hoy se tienen que regular para evitar esos abusos. Sí, es importante mencionar con lo que tú tomas en cuenta de esta normatividad, que a nivel teórico, en materia digital, en materia tecnológica, tenemos dos tipos de situaciones. Las que son puras, es decir, para llevar a cabo la conducta, forzosamente tiene que ser a través de un medio o un dispositivo digital. Y hay otras que no son puras, es decir, te voy a poner un caso real, un fraude. Yo puedo cometer un fraude sin necesidad de un equipo tecnológico, pero también puedo cometer un fraude a través de medios digitales. Entonces, en ese caso no es una conducta puramente digital. En cambio, si hay cierto tipo de delitos, vamos a entrar, por ejemplo, por el caso que te puse del fraude como ejemplo, hay delitos que únicamente se pueden cometer por vía digital. Oye, ¿como cuál? Robo de base de datos, por ejemplo. El robo de base de datos, lo que yo estoy robando, el bien del que me estoy apropiando sin consentimiento de legítimo propietario o poseedor, Claro. es dato, es un bien intangible digital. Y para hacerlo, tengo forzosamente que disponer de un medio electrónico, no necesariamente tal vez una computadora, pero sí un medio digital electrónico. Por lo tanto, ahí es puro el delito. El caso de robo de identidad, la identidad te la podían robar desde hace muchísimos años, de la forma tradicional, ¿no? Pero también ahora existe el robo de identidad digital. Y una parte importante, por ejemplo, no es lo mismo el robo de identidad que el fraude de identidad. Es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, el robo de identidad que el uso de identidad falsa o robada. Son tipologías bien diferentes. Entonces, sí es muy importante el estudiar a fondo las figuras. Y viene la parte, vuelvo al tema de la pregunta, la parte interesante. ¿Realmente nuestro derecho está preparado para este tipo de conductas y este tipo de situaciones que se están generando? Yo soy de los que responde que no. Y entonces viene la gran pregunta, the big question, ¿no? en este tema. El derecho tecnológico o derecho digital, como le queramos denominar, ¿realmente es una rama autónoma de la ciencia jurídica? ¿O es una disciplina que auxilia a las ramas que ya existen de la ciencia jurídica? Yo, sin tener el conocimiento que tú tienes, yo te diría que es una rama de las que auxilia.
porque lo que nos acabas de poner ejemplos, ¿no? No van ligadas diversas materias con la tecnología. Sí, independientemente de la respuesta que cada quien tenga, son dos corrientes de lo cual podremos hacer 3 programas, ¿no? Pero básicamente lo que te diría, independientemente de cuál sea la respuesta y la corriente con la que cada uno esté, hay algo que no podemos negar, que es la inclusión de esta disciplina, de esta rama, vamos a llamarlo, en los grandes despachos. Es un fenómeno bien interesante. Se acentuó con el tema del COVID, de la pandemia, claro, desde luego. Pero desde hace más o menos un año, año y medio, los grandes despachos del mundo, o sea, estamos hablando de las firmas enormes en el mundo, de estas que tienen presencia, ya sabes, en 70 países, en 4 continentes, etcétera, curiosamente tienen ya al menos una persona, algunos ni siquiera como socio, en algunos entra con esta figura de cónsul, o of consul que le denominan, pero es un especialista en derecho digital, en derecho tecnológico, que ve temas, por ejemplo, y auxilia la parte de fintech, que tiene que ver con aquellos socios de estas firmas que llevan asuntos financieros, ¿no? Parte penal, auxilia a los socios en materia penal, auxilia en propiedad industrial e intelectual. Temas ahorita por el COVID que se dio muchísimo y se está dando, derecho laboral, que también tiene una parte digital ahí interesante. Claro. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento, también ahí hay una muy buena parte en materia digital, o que ahora se les llama creadores o generadores de contenido. Las empresas de derecho mercantil, porque tenemos que distinguir, y ese es un cuestionamiento que nos haríamos después en otro bloque si tú así lo consideras. Si es lo mismo la economía datificada y el entorno digital, porque ese es un tema interesante. Pero en realidad esos despachos ya tienen un abogado, abogada, que les ayuda con los temas digitales. Yo creo que el que no se está preparando para estos temas va a tener una seria problemática a futuro, ya sea asesor o sea abogado de alguna empresa, ¿no? Bueno, yo ya estoy corriendo a que me capacites, porque como bien lo mencionas, no estábamos preparados para trabajar en casa, no estábamos preparados para mandar, para tener ese contacto con nuestros trabajadores, con el tema laboral, de forma tecnológica, y mucho menos también para la información, manejar información con tus clientes a través de la tecnología y cómo vas a ir cubriendo, ¿no? Por ello la importancia que mencionas, que todos los despachos, yo creo que, y no nada más los despachos, yo creo que a nivel general todos tienen que estar ya con el enfoque en relación a este derecho tecnológico. Yo creo que es una rama en la cual no nos vamos a poder separar. Yo te diría una frase que no es mía y que dice, realmente desde hace algunos años todos somos digitales, todos somos tecnológicos. El tema es que se volvió una parte tan cotidiana en nuestra vida que ya no nos damos cuenta de ello. Entonces lo vemos como algo normal, pero perdemos de vista el hecho de que algo que es tan normal y tan cotidiano no está verdaderamente regulado en el marco jurídico mexicano, cuando menos, porque en otros países ya hay grandes avances. Y los efectos, ¿no? Los efectos que hoy puede traer el poder contratar a través de un mensajito. Yo siempre les he dicho que derivan. Sí, son los famosos términos y condiciones. Los términos y condiciones yo digo que son como los instructivos de un mueble para armar. Nadie los lee y nunca te acuerdas de ellos hasta que te hacen falta, ¿no? Así es. Entonces, esa es una de las características que tiene las plataformas digitales hoy en día. Pues, ¿qué te parece si con esto vamos a nuestro primer corte y regresamos? Estamos en Hoy en el Derecho. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Y estamos de regreso en Hoy en el Derecho y justo acabamos de decir, ¿qué sucede cuando estas letras chiquitas, esos términos y condiciones, que nos hacías el ejemplo, ¿no? Los manuales, cuando quieres armar algo y medio uno lo hace a su leal saber y entender, y cuando ya no te salen las cosas, ahí es cuando regresas. Y más o menos va con ese tema de términos y condiciones. Sí, mira, la realidad es que la tecnología nos ha cambiado la vida. Yo me acuerdo mucho. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para ambas. Exacto. Por ejemplo, nos facilita mucho de repente el poderle solicitar al teléfono, es más, sin tocarlo, ¿no? Con la pura voz. Oye, comunícame con tal persona. Y te marca el número. Te sorprende porque ni le hablas, sí, y ya te está buscando. El otro día yo le decía a un amigo, oye, ¿cuántos números de teléfono te sabes de memoria? Yo me sé como 4. Entonces decíamos, oye, como que también no nos beneficia tanto, ¿no? No, te quedas sin teléfono, se acaba la pila y ya. No sé si te ha pasado que sales corriendo de la casa a una reunión súper importante y te das cuenta que dejaste el teléfono. No, ya no sabes a dónde, ni a quién hablarle, Sí. ni cómo comunicarte. Y si no estos GPS, claro. yo ya no sé llegar a ningún lado. La realidad, yo les digo Qué de triste. broma en las charlas que luego doy del tema, les digo, cuando sales y dejas tu teléfono, sientes como que dejaste una pierna. Y se los dice para los amigos que no saben, yo no tengo una pierna, o sea, yo soy cojo, uso prótesis en la pierna izquierda. No crean que soy así de tieso, la verdad es que es de titanio. Pero les digo de broma, sientes como Sí, que sí, se te es olvidó como la que- pata. Y entonces empiezas, me regreso, no me regreso. No, yo Híjole. creo que sí tienes que regresar porque aparte no sabes, tu día está planeado en la tecnología, Sí, en el teléfono. Claro, entonces una de las partes importantes es descargamos y descargamos y descargamos cosas en el teléfono. ¿Sabes qué estás descargando? ¿Sabes qué estás utilizando? Por ejemplo, hay aplicaciones de redes sociales y es un fenómeno bien padre, bien interesante. Mira, los proveedores más grandes de contenido digital en este mundo no fabrican y no producen el contenido digital ellos. Por ejemplo, no voy a decir marcas, pero tenemos un proveedor de contenido digital donde es una plataforma de videos donde ellos no producen los videos. Tenemos, Claro. por ejemplo, y así es la tecnología, el proveedor de servicios de transporte más grande del mundo no tiene un solo auto. El proveedor de servicios de hospedaje más grande del planeta no tiene un solo inmueble. El proveedor de lo que llaman retail más grande del planeta no tiene inventarios. Lo que utilizan es el Big Data. Y eso nos lleva a 2 puntos. ¿Qué es la economía datificada y qué es el entorno digital? No es lo mismo. Como abogados tenemos que entender que no es lo mismo una empresa que vende bienes a través de canales digitales, por ejemplo una aerolínea o un hotel, en el cual tú no tienes interacción humana. Tú te metes al portal, seleccionas tus fechas, pagas con tu Regresos, tarjeta y de crédito, te imprimes tu pase de abordar o ahora te llega digital al teléfono. Para los amigos que ven que vemos mucho al centro, van a ser que estamos viendo. Es que tenemos escondidos nuestros celulares aquí atrás de los libros. Claro, claro. Por eso de repente Toda ven la que señalamos la tecnología- mesa. La Sí. tecnología, decir, bueno, quién sabe qué. No van a decir que son los libros, o sea, van a decir que estamos bien actualizados. Hay que Entonces, saber, hay sí, que no, ahí están los teléfonos. Entonces, el tema aquí importante es cómo desarrollamos esa diferencia. Bueno, si tú tienes una empresa tradicional, ¿sí?, que hace libros y los quieres vender en línea, no eres una empresa de economía datificada, eres una empresa con un canal digital de venta. Pero si tu negocio son los datos, que son estas empresas que platicamos que hacen el match entre el que necesita el auto y el que lo tiene, entre el que necesita hospedaje y el que tiene la casa y así, entonces sí eres una empresa de economía datificada. Y ahí es donde inclusive ha habido temas fiscales, temas penales inclusive por querer pagar menos impuestos en evadir esas jurisdicciones obligaciones. preferentes, así es. Claro. Entonces ahí tenemos que distinguir claramente y entran los términos y condiciones. Si tú vas en un auto de aplicación y el auto tiene un accidente, técnicamente conforme los términos y condiciones de varias plataformas, no todas son iguales, pero algunas son muy parecidas, no es responsabilidad de la plataforma, es responsabilidad del dueño del auto para con el usuario.
Que la plataforma a veces te ayuda y te auxilia y te apoya es un tema de servicio, pero en realidad no es de obligación. Si tú rentas un inmueble por un fin de semana a través de plataforma y explota el boiler, no es responsabilidad de la plataforma, es del dueño de la casa para contigo. Entonces, eso se llama transferencia de riesgo a terceros y es un fenómeno que se da precisamente cuando utilizamos las plataformas digitales. Por eso te digo que es como cuando armas un mueble. Es decir, tiene el instructivo, lo botas y lo armas y te das cuenta que pues, se cayó porque te sobraron piezas. Entonces vas y buscas el instructivo en la basura. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Nunca lees los términos y condiciones. No, le das en el clic Sí, de acepto. acepto A ver, te voy a hacer todo. una pregunta. ¿Tú las lees? ¿Tú que conoces No. todos los riesgos y que quizás, o porque ya los conoces, dices, yo no lo voy a leer? Yo ya, creo que ya sabes dónde medir, en cuáles sí, cuáles... Te voy a dices, poner bueno, un caso. O sea, por ejemplo, yo tengo redes sociales personales, ¿no? Y tengo por ahí en una red social una fanpage que le llaman. Por ejemplo, ¿yo por qué empecé a hacer eso? En mi fanpage actualmente yo tengo como 12,000 seguidores, más o menos, en esa red social. Pero de repente había gente que me mandaba solicitudes y decía, oye, no sé quién es. Entonces, ¿qué hice? Pues abrí una fanpage. A el que quiera, pues que le siga. ok. Porque no leí nunca los términos y condiciones de esa plataforma de redes sociales. Pero precisamente como en esto tengo desde hace algunos años, son de las locuras mías. Yo me titulé en el año 2000. Van a saber cuántos años tengo, ni modo que se lo imaginen. Yo también me titulé en el 2000, entonces ahí estamos. Mi tesis de licenciatura se llama El Derecho Espacial y su relación con las telecomunicaciones en México. O sea, hace 20 Hace años. 20 años. Y de ahí para acá, pues yo he seguido viendo el tema digital, ¿no? Entonces, en realidad, como me llevo muchos años dedicándome, pues ya más o menos me la sé. Pero lo que te puedo decir que no hago es, por ejemplo, estas aplicaciones de pon tu cara para que te veas viejito. No, bueno, ¿a qué hora? Etcétera. O sea, yo No es por el tiempo. Es por el tema de que finalmente tus datos biométricos alimentan una plataforma que puede o no ser de esta red social, ¿sí? Y entonces tú ayudas al desarrollo de ciertos programas de reconocimiento facial. Lo que para ti es diversión, para otros son datos. Claro. Entonces hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, que yo no uso. Y tengo temas de seguridad, por ejemplo, no vas a ver fotos de mis hijos. Bueno, tengo un hijo de 20, o sea, de él sí, pero de mi hija que es menor de edad, por ejemplo, no subo fotos de mis hijos en redes sociales. Es un tema, si quieres, a lo mejor demasiado exagerado, pero que yo considero importante de seguridad. No, por supuesto, aquí en producción ya todos estamos así de asustados porque como bien dices, hay aplicaciones por estar jugando, de cómo te vas a ver, hay unas en donde sale el novio o la novia para hacer el match con cómo podrían ser los niños, y mira qué delicado. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Claro que sí, mucho gusto aquí hoy en El Derecho. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común.
superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Y nos dejaste con la boca abierta. Creo que a partir de ahora lo vamos a pensar 2 veces, ¿no? Que nos están viendo, de si entrarle a estos jueguitos en las redes sociales en donde pones tus características. Y yo ahí te preguntaría, ¿esta identidad cómo se relaciona con el tema digital? Fíjate que hay un tema bien importante. Los datos biométricos, como tal, obviamente son utilizados de muchas formas. Por ejemplo... En el pasaporte. Sí, claro. En la misma firma electrónica, por ejemplo, bueno, te toman tus datos biométricos, pero va un poco más allá. Por ejemplo, existe un concepto que se llama identidad digital. La identidad digital, aparentemente, podría sonar algo muy raro o como muy a futuro. Yo te diría que no. Desde el año pasado, en la Cámara de Diputados, el diputado Javier Hidalgo presentó un proyecto de ley que luego fue modificado 2 veces. Primero, si la memoria no me falla, era un proyecto de ley de ciudadanía digital. Posteriormente evolucionó a un proyecto de ley general de identidad y ciudadanía digital. Y al final, que el dictamen ya fue aprobado, eso es importante, el dictamen en comisión ya fue aprobado, tiene que pasar a pleno y luego a la colegisladora, se va a incorporar un capítulo en la Ley General de Población con lo que es la identidad digital. Esta identidad, y cabe aclarar, vamos un poquito al concepto, ¿no? Todos los, no ciudadanos, todas las personas tenemos derecho a una identidad. Ahora, hay elementos de la identidad, que no voy a entrar en ellos porque nos llevaríamos mucho tiempo del programa, pero... Luego te vuelvo a invitar. Pero decirte que aquellos elementos que nos identifican o nos hacen identificables, no nada más forman parte de nuestra identidad, sino que inclusive están protegidos por diversas leyes, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues cuando nosotros éramos jóvenes, yo me acuerdo, y voy a poner un ejemplo real, cuando yo quería invitar a salir a una chica, pues había de 2. O hablaba por teléfono a su casa, con el teléfono de disco, que sonaba taca, 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 de regreso. Y si te equivocabas, tenías que volver a marcar. No, lo complicado no era eso. El miedo que te contestara el papá. Claro. O sea, ese era el miedo, verdaderamente. Ahora luego, los chavos la tienen muy fácil, ¿no? Y el celular. Por el WhatsApp, el Instagram, y se acabó. No, y el tema era que tenías que ir a la casa, ¿no? Claro. O sea, oiga, me da permiso de salir con su hija. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya no es así. Lo mismo sucede con la identidad anteriormente. Y este es un tema en México. Realmente lo que usamos nosotros como identificación oficial, que es el INE, antes IFE, no es una cédula de identidad, es un documento electoral que está diseñado y conceptualizado para votar. Diríamos nosotros, es algo que utilizas pues, en las elecciones y tan. O para identificarte en cierta forma. Mi foto soy yo. Pero tendríamos nosotros que tener una cédula de identidad realmente, que inclusive ha habido varios proyectos al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al día de hoy no nada más tenemos una identidad tradicional, tenemos una identidad digital. Y esa identidad se ha vuelto más importante inclusive que la tradicional. ¿Por qué? Porque inclusive la gran mayoría de los fraudes financieros, de los delitos patrimoniales financieros que se dan ahorita bancarios,
son digitales. Entonces, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de la relevancia que toma la identidad digital. Lo que contempla este dictamen es que todos los mexicanos que así lo deseen, no es obligatorio, pueden acudir a la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, el Registro Nacional de Población, y solicitar su cédula de identidad digital. Esa cédula es optativo. Esa cédula va a tener cuando menos los datos que tiene tu cuerpo. Nombre, lugar y fecha de nacimiento, el género, una clave diferenciadora, esta homoclave que de repente se le denomina, y tú puedes además subir datos adicionales que tú quieras. Podrías subir, por ejemplo, si tienes alguna enfermedad, tu historial médico. Si de repente eres persona física, por ejemplo, con actividad empresarial, o facturas, para no estar dando a cada rato tu RFC, pues subes tu cédula fiscal, tus datos de tu pasaporte, etcétera. Eso es ya cada quien decide qué subir y qué bajar, ¿no? Y esa cédula nos va a permitir interactuar y hacer trámites con todas las entidades de gobierno. Me van a decir, ya existe la firma electrónica, pero la firma electrónica fiel o e-firma, como se le denomina ahora, finalmente tiene otras finalidades muy específicas. Esta es una cédula que se busca también que funcione con empresas, que las mismas empresas donde constantemente necesitas estarte identificando, puedan consultar que tú eres tú, ¿sí? Y obviamente aquí hay un tema bien importante, tu usuario y tu contraseña, pues es personal, no la debes de tener. Entonces, esto ya está en el dictamen. El dictamen pasará obviamente a votación del Congreso en general, tanto del Pleno de la Cámara de Diputados y luego a la colegisladora al Senado, pero yo lo que te diría es, lo importante es que ya está elaborado, ya está contemplado y se tomaron muchísimos temas, por ejemplo, de países europeos, donde ya existe este tipo de cédulas y está funcionando maravillosamente. Además, consideremos que México es uno de los países con más usuarios de Internet en el mundo. Entonces, realmente es muy importante que podamos tener estos mecanismos. Y eso aplicado a los términos y condiciones, pues va a ser genial, porque entonces no vas a poder decir, oye, es que yo no sabía. No me avisaron, no, pues lo firmaste y lo aceptaste, ¿no? Aunque le pongas la palomita de acepto, ahí ya estás así es. dando tu... Mucha gente cree que los términos y condiciones en realidad es así como un aviso X, ¿no? Es un contrato que tú estás celebrando con la entidad, ¿no? Claro. Oye, yo te preguntaría, ¿qué sucede con estas dos palabras que las escuchamos mucho en todas las materias, los derechos humanos digitales? ¿Existe eso? Sí, sí existe. Ahorita estamos en la 4ª generación de los derechos humanos, que tiene que ver con la protección de estos derechos humanos que tenemos las personas frente a la aplicación de la tecnología. Y ya se habla inclusive de una 5ª generación que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los robots, los humanoides, ¿no? Que le denominan. Yo te diría, como antecedente, la Asamblea General de la ONU aprobó en el 2011 un documento en el cual se declara el acceso al Internet como un derecho humano. México, de hecho, como consecuencia de esa declaratoria de la Asamblea General de la ONU, en el 2013 modifica la Constitución del Poder Legislativo. Y por eso tenemos ahora en el párrafo 3 del artículo 6 de la Constitución el acceso al Internet como un derecho humano fundamental para nosotros, ¿no? Que si bien no todos tienen acceso, No. porque en temas de pandemia hay muchos niños que hoy no pueden seguir con esos estudios porque el acceso al Internet no es algo... Nosotros lo hablamos tan normal, pero en realidad todavía nos falta mucho. Sí, así es. Sin embargo, hay constituciones de otros países, como por ejemplo España, que ya han tomado los otros derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al olvido, que en México ya hay una iniciativa del senador Monreal. El derecho al olvido consiste en que si hay alguna información que sea inexacta, que sea falsa, respecto a una persona en Internet, tiene que ser borrada. Es un tema muy importante. Suena hasta romántico, ¿no? El derecho al olvido. Pero ya se da en otros países del mundo. Por ejemplo, nuestros amigos que nos ven, la Constitución española contempla ese, por ejemplo. También tenemos otro que es el derecho a la desconexión digital laboral. Fuera de ciertos horarios que tienes establecidos, no tienes el derecho de no contestar mensajes de trabajo.
Espero que mis abogados no lo estén viendo, porque yo sí me acuerdo algo de repente 3 de la mañana, se los mando no para que me contesten en ese momento, pero para no olvidar. Y hay una iniciativa también del senador Monreal al respecto para regular esos temas. Es decir, si hay muchos derechos, está el derecho de neutralidad de la red, el derecho a la educación digital, el derecho a la protección de los menores en Internet, que hay una norma que se llama Ley COPA, o de COPA Act en Estados Unidos y que se ha tomado en otros temas, por otros países, que es de protección precisamente a los menores. Y así te puedo decir que hay un sinfín propiamente de derechos humanos, no tantos, estamos hablando aproximadamente de unos 15, que algunos ya existen en México, como la libertad de expresión, aunque no expresamente en materia digital, pero es genérica y la contempla, y otros pues que se tendrían que ir trabajando. Pero de eso hay que ver cómo se va legislando y cómo se va avanzando en el tema. ¿Qué consejo nos darías para cerrar este interesantísimo tema a quienes nos están viendo en relación a lo que ya tocamos, redes sociales, derecho tecnológico y cómo tenemos que ir evolucionando hasta en nuestros propios negocios? Yo lo dividiría en dos. El consejo para los abogados es actualicémonos, aunque no sea nuestra rama de especialidad, actualicémonos. Ese es el primer tema. Para los que no son abogados y somos usuarios de las redes sociales, investiguemos de qué se trata a lo que nos estamos metiendo, ¿no? Esa es una parte bien importante, si verdaderamente vale la pena o no, y el por qué lo haces. Y yo creo que con eso simplemente usemos el sentido común y la razón. Si algo no nos hace clic, pues sencillamente está mal. No, y creo que sí vamos a retomar porque nos llegaron preguntas rapidísimo en relación a qué tan importante a veces las redes sociales tomarlo como juego, ¿no? Entrarle a esta dinámica en el que quieres estar haciendo lo que todo el mundo hace y ahí estás con tus caritas o estás en redes sociales, tus fotos, tus videos y luego pueden ser utilizados para un tema de algún fraude o hay alguien que los está viendo no para un bien, sino para perjudicar. Sí, claro. Existe la diferencia, por ejemplo, entre aquellos que te roban la identidad y aquellos que suplantan tu identidad. También ese es un tema importante que, bueno, se puede platicar después. Y tenemos también algunas características muy particulares en materia de redes sociales. No son malas, simplemente hay que saberlas usar. Ese yo te diría que es el tema. La tecnología no es mala, solamente hay que saberla usar en la proporción de que no nos haga menos humanos. También esa es una parte importante. Pues esto fue Hoy en el Derecho. Les agradecemos mucho habernos sintonizado y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Gracias por la invitación. Diana, muchísimas gracias. Amigos, excelente día. Hasta la próxima. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
Bienvenidos